Mesoamérica. Se refiere a la posición intermedia que ocupa la zona en el continente. Elementos más significativos entre los pueblos mesoamericanos. Una economía basada en los complejos maíz, frijol, calabaza. A su vez, grupos de especialistas en religión y ceremonias, mercado y mercaderes. Y por último, la práctica del juego de pelota. Mesoamérica es un mosaico cultural, dado su diversidad de sociedades. Se puede afirmar que los tres hilos fundamentales sobre los cuales se fijó la realidad mesoamericana fueron tradición básica, segundo, historia local regional y por último, historia civilizadora global. Hubo tres principales hitos históricos. El primero, el preclásico, que abarcó de 2500 a.C. a 200 después de Cristo. Se divide en temprano, medio, tardío. Se inicia con la adopción del modelo de subsistencia agrícola y la cerámica. El segundo periodo es el clásico. Aquí aparece la diferencia entre campo y ciudad. En el campo se producen la mayoría de bienes de subsistencia, mientras que en la ciudad se concentran las actividades artesanales, administrativas y servicios. Para terminar, el último periodo es el posclásico, que se divide en dos, en temprano y tardío. Este tiene un fundamento básicamente político. Aparecen sistemas de control regional, surge el militarismo y la configuración de estados agresivos. El primer virrey de Nueva España, don Antonio de Mendoza, mandó elaborar el escrito actualmente conocido como el Códice Mendocino. Los tlacuilos fueron los encargados de su elaboración. Un tlacuino era el hombre o mujer que se adiestraba en la escritura y la pintura. Estos representaban la cultura en sus símbolos y se consideraban los maestros del conocimiento al saber acerca de la religión, costumbres, leyes, etc. Escribieron 3 códices donde se narra desde la fundación de Tenochtitlan hasta la conquista de los españoles. Estos muestran la vida cotidiana desde los roles de los hombres y mujeres en cada etapa de su vida hasta los castigos que se les imponían. Estos tienen aspectos claves acerca de la cultura azteca, por ejemplo, la importancia de los colores en la escritura náhuatl son muy importantes. Puede decir si la persona está enojada o si hablaba bien náhuatl. El último año es el 13 Carrizo, ya que termina el relato de Tenochtitlan con la llegada de los españoles. Es el último año del gran sacerdote y el jefe supremo. Al códice se le incluyen interpretaciones al castellano los dibujos, haciendo que se perdiera la verdadera esencia de este. El códice mendocino nunca llegó a su destino porque fue botín de piratas, comerciantes, hasta que fue depositado en la Biblioteca Bodleiana de Oxford. Los pueblos que habitaron Mesoamérica se forjaron una identidad regional. Las regiones son Norte, Centro, Golfo, Occidente, Oaxaca y Sureste. La región norte fue la última en aparecer. La tradición de los agricultores se extendió gradualmente en toda la zona en que las aguas de temporal garantizaban las cosechas. Aunque después de un prolongado periodo de sequía e inestabilidad política, los habitantes regresaron al sur. La región centro, compuesta por 4 unidades geográficas: el Valle de Morelos, el Valle de Puebla-Tlaxcala al oriente, la Cuenca de México al centro y el Valle de Toluca al occidente. El Valle de Morelos está en tierra caliente, mientras que los otros 3 están rodeados por montañas. La región tiene tierras fértiles, densos bosques y temperatura benigna. El Golfo, cuna de la cultura olmeca. La zona es una enorme llanura costera, ríos caudalosos y extensos pantanos. El clima es tropical con lluvias torrenciales. Los pescadores obtenían pescados, moluscos, tortugas, pecaries y venados. Oaxaca. Sus dimensiones coinciden casi con el estado actual. Tierra fértil que actualmente está erosionada, lo que explica su baja productividad. Es el centro de la cultura zapoteca, aunque también se encuentra la zona mixteca. Aquí se puede observar más claramente el proceso de fragmentación política. La región occidente es de las menos conocidas en Mesoamérica. El término se utiliza para describir el territorio arqueológico de Sinaloa, Nayarit, Colima, Michoacán, Jalisco y Guanajuato. Sus paisajes incluyen desde sabanas tropicales hasta bosques de coníferas. Tiene un carácter más rudimentario que el resto de las zonas arqueológicas. Sureste, conocida como la región maya, consta de 3 zonas: una de alta montaña,
otra localizada en tierras bajas y otra en el norte de la península yucateca. Aunque las densas selvas tropicales hacen que no se presenten condiciones favorables para la población, aquí florece la cultura maya. La civilización olmeca se desarrolló durante el periodo preclásico. Se encontraba en el sureste de Veracruz y el oeste de Tabasco. Impulsaron redes de intercambios comerciales que fomentaron la difusión de muchos objetos de su cultura, así como sus símbolos y formas. Se encontraban en cuevas, monolitos e incluso pequeñas esculturas. Su religión, a pesar de ser politeísta, se enfocaba en el culto al jaguar y se cree que fue el origen del dios de la lluvia, el cual se desarrollará a lo largo del progreso de Mesoamérica. Aunque su cultura estaba muy dispersa por todo Mesoamérica, se le atribuye a los olmecas el desarrollo del calendario, la escritura y la epigrafía. Durante el periodo preclásico, Cuicuilco fue el centro político del Valle de México. Sin embargo, se cree que la erupción del volcán Xitl provocó la caída de esta ciudad y parte de la población de Cuicuilco participó en la fundación de Teotihuacán. Teotihuacán se desarrolló durante el periodo clásico. Los teotihuacanos no buscaron un control político ni militar, sino que se dedicaron a producir y exportar mercancía que llevaban a regiones muy remotas. Además de su dominio en el comercio, la agricultura jugaba otro papel importante para esta civilización, ya que proveía una fuente segura para la alimentación de sus pueblos. Otro de sus rasgos más importantes fue su arquitectura. Esta se basaba mucho en sus creencias y su cultura. Hoy en día permanecen presentes algunas de sus construcciones, tales como la Calzada de los Muertos, la Pirámide de la Luna y la Pirámide del Sol. Los suyuanos fueron grupos mestizos integrados por toltecas, putunes y chontales, que se desarrollaron desde finales del periodo clásico. Los pueblos suyuanos emigraron desde la costa del Golfo hasta Chiapas. A diferencia de las civilizaciones anteriores, ellos buscaron imponer un orden político militarista, en lo que hoy se conoce como Yucatán, y de esta forma forzaban sus creencias religiosas, sus instituciones políticas y sus formas de arte. Se fueron apoderando de diferentes regiones del sureste mesoamericano, llegando a Uxmal, Chichén Itzá y finalmente a Mayapán. Aquí se funda la Liga de Mayapán, una alianza formada por estas tres ciudades con el fin de controlar toda la península, aunque eventualmente se separaron por distintos conflictos relacionados a las guerras. Los gobernantes de estos pueblos demostraban que eran los representantes de la serpiente emplumada, una divinidad presente en numerosos pueblos de Mesoamérica, y se cree que estaba relacionada con el agua, aunque fue adquiriendo otras atribuciones dependiendo del pueblo que la veneraba. Los mexicas eran aztecas que veneraban a Huitzilopochtli. Bajo la protección de su dios, huyeron del dominio azteca durante el periodo posclásico. Llegaron al lago de Texcoco, donde se asentaron en un islote al oeste del lago, donde se formó la México Tenochtitlan. Este islote es lo que actualmente llamamos la Ciudad de México. Los fundadores de esta ciudad destinaron el centro del territorio a los templos de Huitzilopochtli y Tlaloc. Los restantes se dividió en 4 barrios que ocuparon los Calput. Sin embargo, una parte de los habitantes no estaba de acuerdo con el reparto del territorio. Con el tiempo hubo una guerra donde los tenochcas se unieron con los acolhuas de Texcoco y derrotaron a los tepanecas. Por consiguiente, Texcoco, Tlacolpan y México Tenochtitlan formaron una alianza, dejando fuera del juego político a México Tlatelolco. Esta triple alianza vigilaba la seguridad de la región y buscaba incluir aún más estados a su coalición, dando lugar a una expansión militar. Tiempo después, se tuvo una guerra contra México Tlatelolco. Como consecuencia de su derrota, esta ciudad dejó de tener un gobernante propio. Los dominios de la Triple Alianza se extendieron de costa a costa sobre el centro de México. El fin de esta expansión no era el dominio del territorio, sino el beneficio tributario. Buscaban el acceso privado a los recursos naturales, la reorganización del comercio y el control de ciertos mercados. Gracias a este dominio, los pueblos oprimidos vivían en peores condiciones, y a la llegada de los españoles, muchos de estos pueblos tomaron las armas junto con los conquistadores para liberarse de esta carga.